para entrar en un dolor que me estaba, que es algo normal y es un dolor que va a estar siempre en mi vida, pero debo saber canalizarlo para hacer luz, para florecer y poder vivir mi vida desde esta nueva etapa de mi vida que estoy viviendo, que es vivir sin el ser que traje al mundo, mi hija, que es algo lo más grande que Dios me ha podido regalar y ya no lo tengo. Entonces, te doy las gracias por este taller. Qué bueno, gracias, Clary, por traer este tema tan, no voy a decir delicado, tan íntimo, tan triste. Todas las que somos madres sabemos lo que duele un hijo. Yo no he perdido a ninguno de mis hijos, gracias a Dios, pero sí he tenido cuatro pérdidas familiares muy cercanas, de hermanos, y sé lo que duele perder a un ser querido. Y sabes, Clary, acá en lo que vamos a seguir desarrollando, vas a ir viendo qué te viene a mostrar la pérdida de tu hija. ¿Qué, qué propósito tiene este dolor que, como dices, no se va, porque no se va, queda allí? Aprendes a mirarlo con amor desde otra perspectiva, a darle vida a tu hija a través de tu corazón, de tu alma. Y entonces, ¿cómo puedes extender un legado para otras madres que quizás estén pasando por esto? Pero te felicito porque el hecho de que ya estés aquí compartiendo esto con nosotros te hace grande, te hace valiente, porque es una manera que dijiste, puedo seguir avanzando, a pesar de que esto me duele, a pesar de que debe ser desesperante acostumbrarse de alguna manera a ya no ver a ese hijo que le diste vida, que lo llevaste 9 meses en tu vientre, que cuántas cosas no hiciste por ese hijo, por esa hija, y que de repente tú puedes decir, la vida me la quitó. La Ujú. verdad es que los hijos, son prestados, no los dan por un tiempo para que los cuidemos, para que nos volvamos sus ángeles y dejan de vivir en nuestra mente y en nuestro corazón el día que los olvidemos. Si los tenemos presentes en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, siguen presentes, pero ahora desde otra perspectiva, desde otra Dimensión. luz. Y si ya no está en este planeta, es porque ya cumplió su propósito aquí. Y ahora está en otro plano, sirviendo desde una luz directa al lado de Dios, y en otro plano más seguro, y donde va a continuar, va a continuar Así es. esa misión. Te abrazo, Gracias. Kalari, te abrazo y bueno, estamos aquí para ti. Todas, de alguna otra mujer, de alguna otra forma, de las mujeres que estamos aquí, hemos experimentado algún tipo de dolor. Pero cuando estamos juntas, cuando nos escuchamos, cuando compartimos, decimos, wow, yo entendía que lo que a mí me estaba sucediendo era más difícil, pero cuando escuchamos las historias de otras mujeres, nos fortalecemos también. Y eso es el propósito, pero con el que nos ocurren muchas veces las cosas que nos pasan. Porque ahora, Clary, en la medida que sanes, en la medida que lo aceptes, vas a poder ayudar a otras mujeres y les vas a poder dar aliento y les vas a poder decir si se puede continuar a pesar de que duele. Y cómo puedes ayudar a otras mujeres a seguir desde tu dolor, desde lo que tú puedas, puedes sostener a otras mujeres, porque de alguna otra manera también ves la mano de Dios actuar aquí. Gracias. ¿Alguna otra chica quiere compartir algo más? Gracias, hermosa. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar en este espacio de qué es el perdón, porque hay dos fuerzas universales que mueven al mundo y que son capaces
de superar cualquier dolor, cualquier desafío, cualquier obstáculo que se nos presente en la vida y que si las aprendes a usar, que si haces uso de ellas correctamente y las haces a tu alcance como un recurso valioso, te van a ayudar muchísimo en todo lo que enfrentes. Y es el perdón y es el amor. Esas dos fuentes, y nos los enseñó como modelo Jesús, el perdón y el amor. Y si Él siendo Dios se hizo pecado, se hizo lo que conocemos que Dios hizo por nosotros, por amor a a nuestra vida, Él fue y pagó el precio de nuestros pecados. Un hombre libre, un hombre que no tenía por qué hacerlo, no tenía necesidad, pero por amor lo hizo. Él dijo, yo voy y pago el precio por mis hijos, por amor, y soportó todo lo que sabemos que él soportó y no lo merecía. Y eso viene a mostrarnos un modelo, eso viene a mostrarnos, podemos decir, no lo merecía y nos pasó, pero si él siendo Dios nos los mostró porque Él vino a ser el modelo de lo que íbamos a enfrentar en la vida. Pero también nos mostró su amor inagotable, su amor inalcanzable, su amor allí siempre y el perdón. Porque nos ha perdonado es que estamos aquí. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es un proceso interno que nos libera emocionalmente, es una decisión profunda de cada quien, individual. Y cuando decidimos perdonar, nos liberamos de esos resentimientos, de esas emociones que son las que bloquean muchas veces nuestro fluir de la vida desde el amor. ¿Y cuáles son estas emociones que nos perturban de alguna u otra manera si no utilizamos el perdón? La ira, la rabia, el enojo, la venganza. Estas son emociones muy destructivas que si no hacemos algo nos pueden llegar a enfermarnos tan fuertes como el cáncer. El cáncer, nosotros nos han dicho, sí, es hereditario. Es una patología familiar o es hereditaria, pero ¿de dónde viene? Viene de la falta de perdón, viene de todo aquello que no expresamos, de todo aquello que nos atragantamos, de aquella rabia que no expresamos, de ese enojo que no supimos canalizar y fuimos llenándonos de esas emociones. Era como darle al cuerpo esos corrientazos y entonces se van alojando en las células y así se va quedando. Y cuando venimos a ver, empezamos a tener esa dolencia, esa manifestación en el cuerpo y nos preguntamos, ¿y de dónde vino esto? Y muchas veces tiene que ver con una falta de perdón. La falta de perdón nos enferma, nos destruye a nosotras mismas, nos destruye a nosotros mismos. Entonces el perdón es una herramienta poderosísima que nos ayuda a conectarnos también con el éxito, con la evolución, con el amor, la compasión. Y cuando decidimos perdonar, no porque la otra persona se lo merezca o no, no se trata de que si la otra persona, o que yo tengo que perdonar lo que me parece que era injusto. Tenemos que perdonar primeramente porque fue un mandato que Dios dijo, que para que podamos ser perdonados, tenemos que perdonar. Y dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Claro que Él no nos dijo, bueno, perdona 70 veces 7, te vas a quedar con la persona, te golpeas y vuelves una y otra vez. No, Él lo que nos quise decir es que tengamos el perdón siempre al alcance, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días estamos expuestas a que nos ofendan, a que nos falten, a que nos agredan físicamente o emocionalmente. Entonces, si tú te quedas siempre con ese dolor y no lo liberas, a quien va a perjudicar es a ti. Puede que la otra persona ni siquiera se dé cuenta qué dolor tan grande te causó con esa ofensa, qué herida tan grande te causó con esa falta. Pero cuando tú decides perdonar,
te liberas a ti misma y liberas a la otra persona. Y no porque se lo merezca la otra persona, te lo mereces tú para tener paz, para vivir en plenitud. Y cuando perdonamos, también damos cavidad a las emociones del amor, de la compasión, de la tolerancia, de la comprensión, de la bondad, que son las que al final nos llenan de paz y de esos frutos que nos habla la Biblia, la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando abres tu corazón para perdonar, también abres tu corazón para vivir una vida plena y en paz. Y puede que lo que tú hayas vivido pareciera que es imperdonable, pero todo es posible. Por mucho dolor que hayas vivido, por mucho dolor que hayas experimentado, si usas el perdón y el amor, vas a ver la vida desde otra perspectiva, desde otra óptica. Vas a poder ya no actuar en piloto automático, sino con otro lente. Vas a empezar a mirar la vida con otro lente. Y cuando tú te perdonas, el alma te lo agradece, porque sanas, porque lo liberas de enfermedades, lo liberas de estrés. La falta de perdón muchas veces nos llevan a enfermarnos, a tener esas dolencias físicas y esas enfermedades tan fuertes como una depresión, como la ansiedad. Yo creo que aparte del cáncer, la depresión es una dolencia y una enfermedad muy fuerte, porque la persona deprimida no es consciente de lo que le está ocurriendo. La persona deprimida muchas veces ella no sabe lo que le está pasando y muchas veces no consigue, no concilia el deseo de vivir, el deseo de estar y se esconde en el alcohol, en los vicios o simplemente se encierra para no ver a nadie. Y el dolor es tan grande que eso es lo que hacen las personas para aislarse de la verdad, para aislarse del mundo. Entonces, vamos a utilizar el perdón como una herramienta en nuestras vidas y les voy a enseñar cómo hacerlo. Aunque parezca difícil, sí es posible. Los pasos para perdonar. Lo primero que tenemos que hacer es, déjame ver, así ya te grabo. Reconocer el dolor. ¿Qué es eso que me duele? ¿Qué es eso que no me permite sentir amor? Porque obviamente si tú tienes falta de perdón, no puedes dar amor. De la misma, como dice, del mismo río no puede salir agua salada y agua dulce. O es agua dulce o es agua salada. Entonces, si yo tengo una falta de perdón, no puedo mirar todo lo hermoso que está ocurriendo a mi alrededor. Y me enfoco en el punto negro. Y lo único que voy a ver es el punto negro. Pero alrededor están ocurriendo muchas cosas porque el mundo no se detiene. Entonces, lo primero es reconocer qué es eso que me duele, qué es eso que me ofendió y dónde dolió, dónde lo sentí en el estómago. Cuando me dijeron eso, sentí que me dolió en el estómago, sentí que me dolió en el pecho, sentí que me dolió la cabeza, sentí una tensión en los hombros. Y eso es importante, ¿dónde lo estoy sintiendo? Porque donde yo lo siento, ahí empieza a manifestarse a nivel de las células, enfermedades. Y si no lo liberas, si no lo sueltas, si no lo trabajas, es como empieza como la madera cuando tiene polilla, que empieza una cosita tan mínima como empieza a comerse la madera que llega el momento que lo tienes que destruir porque si no te contamina todo lo demás que tengas de madera en la casa. No sé si ustedes han visto una madera cuando se está corroyendo por la madera, cómo se destruye eso. Y una cosita tan chiquitica, eso peor que hormigas. Bueno, las hormigas son, dependiendo, son saludables, ¿verdad? Pero así como se corroe la polilla, la madera, así es la falta de perdón, nos consume a nosotros. Comprender que no somos perfectos y que todas las personas
se comportan desde esa herida emocional, desde esa carencia, desde ese vacío que ellos vienen arrastrando desde la vida de niños. Nosotros nos comunicamos desde la herida emocional. Nosotros damos de lo que estamos llenos. Si yo soy una persona que yo crecí en agresividad, en un hogar agresivo, donde yo veía que mis padres se peleaban, que mis padres, esa era la forma de comunicarse usando malas palabras, yo también voy a expresarme desde allí. Y lo voy a volver como un vocabulario normal, lo voy a volver que eso es lo normal. Y la loca de la casa eres tú, cuando yo te usé una mala palabra y te dije algo que para ti puede ser una ofensa, para mí no, porque eso es normal. Yo crecí escuchando que a mí me dijeran bruta, tú no sirves para nada, estoy cansada de ver que siempre es lo mismo, no avanzas. Y así mismo yo voy a tratar al mundo, a las personas que me rodean, porque esas fueron las palabras que yo aprendí. Pero si yo se lo digo a otra persona y se me ofendió, me lastimó, me dijo que yo no sirvo, me dijo que yo soy bruta, y eso me duele, eso duele. Probablemente la otra persona dice, esta cita loca, esa palabra que yo le dije, y por eso se ofendió. Entonces, ¿desde dónde nos duele? Nos duele porque nosotras también tenemos una herida. Y eso que nos dijeron vino a recordarnos algo. Por eso nos duele. Porque cuando alguien en la calle nos ofende, alguien que no conocemos, pues imagínate que ustedes van manejando y alguien les dice barriga verde, por hacer algo. Y tú lo que vas a decir, ¿y esa persona está loca o qué? ¿Y qué le pasa? No tiene problemas definitivamente. Pero eso a ti no te va, eso no te va a afectar. Tú vas a seguir el camino, más que decir alguna palabra o más que decir, pobre hombre, tiene problemas. Mira cómo empieza el día, va peleando, va manejando y va estresado y va diciendo. Pero eso no te va a causar una herida a ti, porque probablemente no lo vuelvas a ver. Pero si te lo dice un familiar, si te lo dice alguien cercano, si te lo dice alguien que tú amas, sí te va a doler, porque son las personas que tienen el alcance a poderte lastimar. Y cuando alguien me dice algo a mí y me duele, hay una herida en mí también. Y lo que eso me está recordando algo. Y el ego, porque aprendemos a tener un ego, el ego es el que dice, tú te vas a dejar que te digan eso y tú te vas a dejar que te llamen eso. Cuando tú eres sana emocionalmente, alguien te ofende y lo miras con compasión y dices, al pobre hombre, si estás con tu pareja y la pareja es la que te ofende, va a llegar el momento que vas a tener que hacer algo. Vas a tener que tomar una decisión y decir, no, yo no puedo seguir permitiéndome esto. Y no necesariamente tienes que llegar y acabar con la relación. Simplemente te vas a llegar y te vas a sentar a hablar con la persona y le vas a decir, ¿sabes qué? Decidí amarme, decidí priorizarme, decidí elegirme. Y hasta hoy te permito que me trates así. Hasta hoy te permito que me ofendas. A partir de hoy, ya no más gritos, ya no más maltratos. Si quieres que esto evolucione, si quieres que continuemos juntos y de verdad me amas, vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a hablar. Y esto que está haciendo no me gusta y esto que está haciendo no lo acepto. La persona se va a quedar y esta que le dio, pero va a empezar a tratarte diferente porque empiezas a poner límites. El problema de nosotras es que no sabemos poner límites y no nos atrevemos a poner límites y no nos atrevemos a decir no porque estamos con una herida emocional, porque no nos aceptamos a nosotras mismas. Si yo no me acepto a mí misma, ¿cómo voy a ponerle límites al otro? Por eso, cuando yo decidí dejar el trabajo, recuerdo que el jefe, el trabajo corporativo, ese jefe me llamó a su oficina y empezó a hablarme alto, a faltarme el respeto y a decir cosas. Para ese momento ya yo había hecho varios procesos de transformación y de sanación y había entendido esto que les estoy diciendo. En aquel momento pude haber dicho, wow, no, jefe, y él me puso unas condiciones y yo solo lo escuchaba y él le daba golpes al escritorio y grita y gritaba y no sé cuánto. Cuando él se cayó, que me dio, pero a todas estas,
yo usé mi anclaje. Y mi anclaje, cuando hay algo que me puede perturbar o algo, yo me toco acá. Y cuando yo me toco acá, yo me estoy conectando, esto no es mío, yo no acepto esto, o cualquier mensaje, por ejemplo, si estoy en una conferencia y me da nervios, como a todos nos da nervios cuando nos vamos a exponer al público, entonces yo vengo y me toco acá y digo, estoy emocionada, lo voy a hacer bien. Y la mente que no sabe diferenciar que lo que estoy es aterrada de nervios, entonces ella empieza a trabajar en mí, a fluir y realmente termino emocionada. Y así ocurrió ese día. Cuando yo lo veía gritar, yo decía, no, esto no tiene que ver conmigo. No, él está enfadado, él está enojado. Y recuerdo que apenas hice una pausa, le dije, ok, está bien, en una semana conversamos, no hay problema. No le dije absolutamente nada, porque él me quiso como que presionar, o haces esto, o te vas a tener que retirar, o no sé cuánto. Me puso una tarea, hacer un informe, mujeres, que eso tardaba mínimo una semana para hacer, de todo lo que él me pidió. Yo le hice el informe, se lo hice en menos de 3 días, se lo entregué. Y al final le puse, por favor, debe sustituir a la gerente, debe buscarse a una gerente. Cuando él lee eso, lee el plan, extraordinario, y dice, Grady, pero esto es lo que me tiene sorprendido, necesito inclusive una reunión fuera del trabajo, porque yo le estaba ya prácticamente renunciando al cargo. Y recuerdo que él dijo, ¿qué podemos hacer, Grady? Yo reconozco que te falté, reconozco que me dejé llevar por la emoción del momento y actué y no sé cuánto. Y le dije, hubo una vez que usted me dijo, todo lo que me quite la paz, lo quito de mi vida. Y eso es lo que estoy haciendo. Usted me quita la paz. Usted, la empresa, ya me quita la paz. Y creo que cumplí el ciclo y di lo que tenía que dar. Y me dice, Grady, pero ese plan tan fantástico que usted pone allí, y después usted dice, bueno, porque así lo hubiera hecho yo. Pero como usted va a buscarse a otra persona, lo hará diferente y le tendrá que pedir otro informe de acuerdo a cómo la persona lo vaya a desarrollar. Y por más que la persona estuvo allí tratando de negociar conmigo, le dije, no, me retiro. Solamente le voy a trabajar el tiempo de preaviso que usted considere. Voy a dejarle todo el día porque eso habla de mí. Entonces, pero no lo negocié. Y ganaba muy bien. Tenía una posición muy buena, alta. Era la directora de este proyecto. Pero este día fue para mí como una prueba. Vamos a ver qué tanto sirve. Y no era desde el ego. Es que ya de alguna manera creo que el Dios, el universo me estaba preparando para esto. Y si yo no lo hacía, iban a ocurrir cosas para que yo tomara la decisión, porque ya tenía meses que tenía esa lucha entre lo que quería hacer, esto, y cada vez se hacía más pesado y cada vez me sentía más cansada. Yo llegaba a la oficina y yo decía, yo no entiendo, porque yo llego aquí me dan ganas de irme. Pero me estaban sacando de la zona de confort, porque había algo más importante, más grande que hacer, más que llevar ese proyecto. Y pues no tuve miedo de decirle lo que le tenía que decir con mucho respeto. A mi esposo también, en su momento, hicimos un trato, hicimos un pacto. Hay dos cosas que yo no te voy a permitir nunca y que no voy a negociar nunca contigo. Y es que me pongas una mano encima, que me maltrate físicamente o que me seas infiel. Porque el día que tú seas infiel conmigo, entonces yo no estoy llenando tus expectativas. Y yo me voy a encargar de la parte que me corresponde. Pero si aún así sientes que tienes que ir a buscar a otro nido o algo, entonces yo no hago nada allí. Yo te puedo aceptar todo lo demás, mira, un desorden, lo que sea, pero esas dos cosas no son negociables. Y así ha sido. Eso siempre se ha mantenido en nuestra relación. Entonces, cuando aprendes a poner límites, la gente al principio puede que diga, ¿se volvió loca o qué? Pero te respeta. Y no va a pasar de donde tú no le permitas que pase. Pero para tú poner límites, necesitas aceptarte tal como eres, necesitas amarte, necesitas estar en paz contigo misma, necesitas creerte que tú eres suficiente, que tú puedes. Y para poner límites no hay que gritar, para poner límites no hay que ofender. Simplemente esto lo acepto o esto ya, yo no lo acepto, no lo negocio. Cuando tú pones límites,
la vida, el universo y las personas se alinean a eso que tú le pones límite. Y cuando aceptas que no somos perfectos, es que el perdón es lo único que te va a hacer aceptar a la otra persona tal y como es, o vas a poderlo perdonar. Y perdonar no es olvidarse de lo que sucedió. Perdonar no es que me tenga que reconciliar con la persona que me maltrató. No necesariamente. Dependiendo del tipo de relación, pues se reconcilian, se piden el perdón o no. Simplemente va, te perdono por eso que hiciste, por ese daño que me hiciste, por mí, para yo liberarme. Pero sigue. Y puede que la persona esté presente o no. Si lo haces presente, mucho mejor, muchísimo mejor. Pero si la persona no está presente, tú agarras una silla y simbólicamente sientas a la persona a tu frente, le dices lo que sientes, le dices lo que te hizo sentir, lo que te dolió, lo que te lastimó, lo que te rompió y cómo lo sientes. Cómo te salga decirlo con rabia, con enojo, se lo dices. Y después le dices, decido y elijo perdonarte por eso que me hiciste por mí, para yo vivir en paz. Te dejo libre para que fluyas de acuerdo a tu camino. Pero yo no tengo que cargar con eso que tú sientes. Y espiritualmente eso tiene mucho poder. Y muchas veces puede que a lo mejor hayamos tenido una falta de perdón con algún ser que ya no esté en este plano. Igual lo haces. Hasta que no lo hagas, no vas a poder. Decide liberarte, decide soltar esa carga de resentimiento que traes porque te has dicho que era injusta, que era injusto lo que te sucedió, que fue demasiado dolor lo que te tocó enfrentar. Suelta todo eso, porque esa no eres tú. Y vas a entender de dónde viene esto más adelante. Permítete sanar y sigue adelante. No te enganches a ti con lo que te hicieron, con esto, con lo otro. Sigue adelante, mujer. Que aún tienes muchas cosas más por hacer, por avanzar, por dar. No viniste a esta vida a sufrir. Eso fue lo que nos hicieron creer. Mientras más pobre, mejor. Mientras más sufre, mejor. Las religiones, nuestros padres, nuestra familia, nuestros ancestros nos formaron unas creencias tan erradas en nuestra mente y fueron las que sabotearon las relaciones, por eso nos casamos equivocadamente, por eso nos divorciamos equivocadamente, por eso vivimos con conflictos, por eso nos sentimos vacías, porque en las religiones te enseñan muchas cosas erróneas que ni siquiera ellos cumplen, pero te hacen creer a ti que si no lo haces como ellos dicen, que si no cumples como ellos dicen, entonces no vas a entrar al reino de los cielos, lo estás haciendo mal, y una cantidad de cosas que nos han dicho y que nosotras no creemos, que nosotras confiamos en lo que nos dice un hombre. Un pastor es un hombre, como tú, como yo. La misma capacidad que tiene el pastor la tienes tú, el cura, el sacerdote. Pero nos han hecho creer que él es la autoridad, que él tiene más conexiones, más espiritual, es más no sé cuánto. Yo vengo de un hogar católico, pero también estuve en el cristianismo durante más de 20 años, hasta que aprendí que la verdadera relación con Dios es esa que tienes a solas con Él. Es esa que tú no le mientes a Dios, que le muestra tal y como tú eres, que le reconoces cuando te equivocas. Y para conversar con Dios no necesitas un intercesor. Para conversar y acercarte a Dios solo necesitas entrar a una habitación, a un espacio, tú con Él contigo. Y a veces no necesitas ni hablar porque Él te conoce. Solo sentir su presencia, solo conectar con su presencia. Porque Dios no está allí esperándote para decirte cuántas cosas hiciste, mira qué malvada fuiste, mira cuando hiciste aquello, cuando hiciste esto, cuando lo otro. Dios no nos mira así, Dios nos mira con amor. Cuando nos acercamos a su presencia, se alegra y dice, ahí está mi hijo amado, ahí está mi hija amada, reconociéndome que aquí estoy para ella. Y te abraza y te soporta, no te busca. Es la sociedad, es el mundo
que nos ha marcado esas doctrinas y esas limitaciones. ¿Y cuáles son los beneficios del perdón? Pues nos reduce el malestar emocional, esa sensación que podemos sentir en el estómago, en el pecho. Nos sentimos, cuando usamos el perdón, nos sentimos como livianas, como vacías. Hasta podemos ver a la otra persona con compasión. Mejoramos las relaciones, empezamos a tener una vida más abundante, empezamos a tener una relación mejor con nosotras mismas y con los demás, empezamos a ver la vida de manera diferente, empezamos a elevar nuestra autoestima, empezamos a ver bellas, hermosas, empezamos a sentir más paz interior. Porque yo prefiero tener paz que tener la razón. Yo no peleo por tener la razón. Yo le doy la razón. Si usted la quiere, pero eso va a ser motivo de quitarme la paz a mí, yo se la doy. Yo elijo tener paz. Así yo tenga la razón. Pero hay personas que nos dicen, estamos defendiendo, es que no me escuchó, es que no me dio la razón. He escuchado a personas que dicen, no me dio la razón, yo lo que quería era que me diera la razón. Pero no es de su esencia que está hablando, es de su ego. ¿Está bien? Ah, bueno, sí, está bien. Otras veces hay que aprender que no todos los momentos son idóneos para hablar. Eso es otro aprendizaje que yo he tenido en mi relación. A veces mi esposo empieza a buscar algo y no lo consigue y empieza a decir, no lo conseguí, alguien me lo agarró y no sé qué y no sé cuánto. Si yo actuara desde, pero eso, ok, y empiezo a decirle, pero, o sea, cosas que lo puedo hasta ofender. Yo le digo, yo lo que hago es le digo, o lo ayudo a buscar y le digo, ¿no era esto lo que estabas buscando? Y dice, sí, ¿dónde estaba eso? Ay, no puede ser, yo lo busqué, y estaba claro, estás enojada, no lo ves. Y así mismo nos ocurre en la vida. Entonces también he aprendido a callar en el momento, o sea, que no es el momento, no todos los momentos son idóneos para hablar. A veces hay que esperar cuál es el momento para expresarme. No te quedes con nada atragantado allí por temor a qué va a decir, a qué no va a decir, porque a la que le va a afectar eso es a ti. Solo espera el momento idóneo para conversar. Y no te expreses desde la ira, no te expreses desde la rabia, no te expreses desde el enojo, porque te aseguro que no vas a decir nada que edifique, nada que solucione el caos que pueda estar pasando. Cálmate, respira, suelta, camina, da una vuelta, escucha música y cuando estés tranquila, relajada, entonces ven y ten una conversación con la persona con la que tuviste una diferencia, pero desde otro ángulo. Y te aseguro que va a edificar mucho. Porque cuando actuamos desde la emoción de la rabia, del dolor, del enojo, de la ira contra la vida, nunca vamos a conectarnos desde nuestra esencia, ni vamos a decir nada, nada agradable, nada que edifique, porque no es posible que una persona que no tiene paz pueda decir algo que edifique. La persona va a decir cualquier cosa que le salga por allá de la boca, pero de lo que siente, y en vez de ayudar, lo que vas a perjudicar, porque empieza a decir malas palabras, cosas que ofenden. Después que se suelta una palabra, no la puedes recoger, aunque le pidas perdón a la otra persona. Claro, es el siguiente paso. No quise decirlo, perdóname, discúlpame. No puedes cambiar lo que ya se causó. Es mejor evitar para no tener que después pasar con estos lamentos y la culpa, que es lo que viene después y es la que nos atormenta y no nos deja vivir. Entonces, yo quiero compartirles una carta que voy a contarte la historia de una mujer que desde niña necesitaba ser ya amada y protegida, pero no siempre recibió lo que su alma pedía. Esa mujer creció con las heridas que no entendía, como te sucede hoy, con esos vacíos que no entiendo, que no podía nombrar. Se hizo fuerte, independiente, valiente, pero en el fondo seguía esperando amor. Con el tiempo, ella entendió que su madre también estaba herida, que también tuvo que ser fuerte, que también cargó con culpas que no eran suyas, con pérdidas, con silencios.
que hizo lo que pudo con lo que tenía en sus manos. Hoy esta mujer ya no quiere seguir reprochando, ya no quiere seguir cargando con culpas y ella quiere honrar ese linaje, ese camino recorrido. No para justificar lo que sucedió, sino para liberarse. Y te quiero contar esta historia que escribí, se la voy a leer acá, que impactó mucho mi vida. Y dice así, esta mujer es Débora. Débora no nació del amor, nació del olvido. Fue una hija fugaz de esas que no se nombran. Su padre no la reconoció, su madre atrapada con el alcohol y los vicios, el abandono y su propia historia rota, apenas podía sostenerse. Fue la quinta de sus hermanos, de muchos hermanos, que fueron entregados y regalados o abandonados. Su infancia fue de incertidumbre, no de juegos. Criada por su abuela materna, despertaba a las 4:30 de la mañana o 4 de la mañana para cumplir tareas, moler maíz, lavar ropa sobre piedras y cumplir con tareas con perfección, porque si no la castigaban. Y recibió muchos castigos desde pequeña. Entendió que para merecer un lugar debía agotarse, hacerlo todo bien y aún así no recibir amor. Débora a los 14 años huyó de un destino impuesto, de un trato que la iban a vender a un hombre, huyó para sobrevivir y en esa huida también se rompió. Sufrió pérdidas, abandonos, rechazos. El primer hijo no nacido, luego otros, una hija abandonada por el padre, un nuevo intento con el padre de su tercera hija, con quien tuvo otros hijos, pero no tuvo paz. Débora también fue madre desconectada, rechazó sin querer, porque ella misma no conocía el amor. Fue madre sin haber sido hija, sin haber sido hija amada, madre con las manos vacías. Pasó por crisis, por separaciones violentas, por enfermedades del alma. Fue internada, su cuerpo fue gritando todo lo que su corazón no podía decir. Y como si esto no bastara, la vida le golpeó aún más fuerte. Disfrazada de suicidio, a su bebé de 8 meses de nacido. Murió por una neumonía, pero fue muy duro para ella, porque su esposo de ese momento la culpó por la muerte de ese hijo, y eso no la dejaba vivir. ¿Cómo sigue una persona viviendo con todos estos dolores? Abandonada, rechazada, la querían vender, es su primer hijo, muere otro, la culpan porque era culpa de ella, porque se quedó dormida por los días que llevaba de desvelo. ¿Cuántos silencios se curan con una herida así? ¿Cuánto puede cargar un cuerpo sin quebrarse? Hoy su hija, esa misma niña que también fue herida, ha elegido mirar a Débora desde el alma, ya no desde el reproche ni desde el juicio, sino desde el perdón, porque entendió que una madre no puede dar lo que no recibió, que detrás de cada gesto de dureza había una niña asustada gritando ayuda,
que detrás de su conexión había una historia que jamás fue sanada. Hoy Débora no solo es la mujer que falló, Débora también es la mujer que perdió 3 hijos más después de ese de 8 meses. Perdió a su hija mayor, quien era su amiga del alma, con quien conversaba, con quien tenía mejor conexión. Y la perdió muy joven, tenía 33 años. Luego perdió 2 años después a otra hija. Y 2 años después a otro hijo, quien fue ahorcado y ella encontró a ese hijo colgado. Hoy Débora no solo es la mujer que falló, sino también es la mujer que sobrevivió, que aunque rota siguió lo que quizás muchas sin fuerzas no hubieran podido. Pero ella, aún sin fuerzas rotas, no se rindió. La que, aunque marcada por el dolor, permitió que la vida siguiera fluyendo a través de ella. Esa hija que un día sintió que no era amada, que fue rechazada, hoy puede decir, ay, me quiebra esto. Te veo, madre, te honro y te libero. Porque gracias a ti, hoy estoy aquí. Elijo no cargar más con lo que no me corresponde. Esta historia no solo es la de Débora, es la de muchas mujeres. Es la de esas mujeres que fueron hijas sin infancia, madres sin preparación. Mujeres que aunque han amado desde el dolor, siguen ahí. Y que esta carta sea de medicina, que sea espejo, que sea de liberación. ¿Quién creen ustedes que era Débora? ¿En alguna de esta parte se identificaron con la vida de esta mujer? Esta carta yo la he escrito, mujeres, más de 3 veces, porque esa historia me impacta mucho. Pónganme en el chat, ¿quién creen ustedes que era esa mujer? ¿Quién era Débora? Débora era mi mamá. Débora fue la mujer que le reproché durante muchos años que no me abrazara, que no me dijera que me amaba. Y llegué a odiarla inclusive porque no estaba presente, porque me había abandonado, porque me había fallado. Hasta que entendí, cuando profundicé en la historia, mi mamá no se llama Débora, pero me gusta contarla desde otra mujer. Me gusta honrarla, porque antes no veía todo lo que Débora había hecho. Mi mamá se llama Dalia. Hoy la honro porque esa mujer, a pesar de todo eso, no eligió abortarme, no eligió dejarme en un basurero. A pesar de que no sabía cómo hacerlo, que recibió tantos maltratos, fue rechazada, fue abandonada por su mamá y por su papá. Aún así, siguió. Aún así, hoy
después de todo el dolor que ha enfrentado, la admiro, porque yo no hubiera podido con el dolor de perder a 4 hijos. Y aunque sufre por la ausencia de estos hijos, todavía me llama y me dice, hay que perdonar, hija, hay que perdonar, porque Dios ha sido bueno. Y cuando yo escucho a mi mamá decirme eso, me rompe el alma, porque yo no hubiera podido con todo lo que ella tuvo que soportar, con lo que ella tuvo que avanzar. Y muchas de estas hijas que fui yo, también son algunas de ustedes, muchas mujeres en el mundo. Le hemos reprochado a mamá muchas cosas, pero mamá hizo lo que podía desde las herramientas que tenía. Hoy no me da pena mostrarme vulnerable ante él. Hoy reconozco que a pesar de todo lo que he sanado, a pesar de todo lo que he profundizado, sigo siendo un ser humano, sigo siendo una mujer y aunque hoy camino como mentora, también me permito quebrarme porque forma parte de mi esencia. Y no vengo a mostrarte a una mujer perfecta, vengo a mostrarte a una mujer que también se ha quebrado como ustedes, pero que ha recorrido un camino y que ha decidido perdonar, perdonarse, llenarse de amor y ver las cosas positivas detrás de cada desafío que ha enfrentado. Y cuando yo profundicé en todo esto, dije, esta historia debe ser compartida, porque es la historia de muchas, muchas mujeres en el mundo. Y bueno, recordando lo que nos dice Bert Hellinger, que es un psicoterapeuta, y dice que venimos de un sistema familiar. ¿Cómo venimos de un sistema familiar? Entonces, las constelaciones familiares utilizan mucho este método, que yo les voy a compartir parte ahora, como una herramienta terapéutica que revela a través de estas representaciones y estas dinámicas, cómo nos revelan las cosas ocultas que no nos contaron, que no nos dijeron, que se callaron, que no se atrevieron a expresar porque fueron mujeres sumisas, mujeres aterradas, mujeres que no se mostraron tal y como eran, porque se atrevieron a mostrarse inclusive que no estaban rotas para que los hijos no sufrieran, para que los hijos no lo vieran débil y se dedicaban a ayudar, a hacer muchas cosas a la vez. Y los hijos la recuerdan como la mujer fuerte, la mujer que siempre estaba, la mujer que siempre estaba haciendo. Y no se daban cuenta de los dolores que esta mujer también enfrentaba, que estaba dispuesta para todos, menos para ella. Entonces, vamos hoy a avanzar con este ejercicio que vamos a estar haciendo. Vamos a estar reconociendo que venimos de un sistema familiar y que no llegamos al mundo solos, que venimos de un entramado de relaciones, de creencias, de dolores, de amores, de las cosas que callaron, de las cosas que alguien no manifestó, de las cosas que alguien no fue honrado o no fue honrada y que le toca a alguien mostrarlo, que le toca a alguien reflejarlo para sanar. Para sanar no solamente yo, sino también a las mujeres que estuvieron antes o al linaje que estuvo antes que yo. Y también para sanar a los que vienen después de mí. Porque cuando tú sanas, no solamente sanas tú, sana tu descendencia hacia atrás y hacia adelante. Los honras a ellos y honras a los que vienen. Podemos sanar para liberarnos. Y no sanamos hasta que no reconocemos el sistema de donde venimos. Y puede que tengas todo el éxito del mundo, pero si no reconoces tus raíces, de dónde vienes, y no le das su lugar a cada uno, siempre va a faltar, como dicen, como una pata a la mesa.
siempre te va a faltar algo. Porque cuando excluimos a alguien de la familia, él hasta que no es honrado y no es visto, se va a repetir en alguien más. Por eso los dolores que hoy sientes no son tuyos. Alguien en tu familia no fue reconocida, no fue vista, fue violada, fue maltratada. Y por eso hoy tú honras a través de tu patrón y reflejas lo que hubo en tu linaje. Y cuando vayas a buscar en la historia familiar, te vas a dar cuenta porque ese patrón se viene repitiendo. ¿Cuántas mujeres en la familia se divorciaron? No se volvieron a casar porque no creyeron en el amor. Y entonces, en el sistema familiar tenemos un orden de amor. Según Hellergy, él dice que las relaciones sanas y el orden en los sistemas familiares se basan en tres órdenes. Una, pertenencia. Todos tienen derecho a formar parte. Si hay alguien en la familia que fue excluido, que no fue reconocido, él se va a estar manifestando en alguien de las personas de la familia hasta que sea reconocido y sea visto. Por eso ese alguien, incluso los que no nacieron, los abortos, los rechazados, los abandonados, ellos se van a manifestar a través de ti, porque necesitan que los miren. Y todo ese dolor que tú tienes hoy es de alguien del clan. Y te duele tanto para que lo reconozcas y para que lo honres. Y en segundo lugar, el orden. Cada uno tiene su lugar. Nosotros somos los hijos, estamos después de nuestros padres están antes que nosotros, estuvieron primero, ellos son los grandes y nosotros somos las pequeñas. Como tal, nosotros le debemos respeto a nuestros padres, le debemos honra a nuestros padres, porque no importa si fueron buenos, si estaban allí, si no estaban allí. Papá puso la semilla del esperma para que tú estuvieras acá. Mamá puso su útero, puso su ovario para que tú estuvieras hoy acá. Y solo ese hecho merece honra. Entonces, cuando no reconocemos a mamá y a papá como nuestras autoridades, pues por eso muchas veces no fluimos en los negocios. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y mamá y papá honran a nuestros abuelos. Y nosotros, todos los que estuvieron detrás de nosotros, honramos, porque ellos estuvieron primeros. Lo que ellos hicieron posible y sostuvieron para que nosotras llegáramos hasta aquí, para que nosotras estuviéramos aquí hoy. Gracias a todo lo que esa mujer se cayó, lo que esa mujer sufrió, lo que esa mujer sostuvo, estás hoy aquí. Y pues tenemos que tener un equilibrio en dar y recibir para estar equilibrados con el orden divino. Tenemos que aprender a reconocer, a honrar, a dar y también a recibir. Muchas veces nosotras no sabemos recibir, no nos permitimos recibir, no nos permitimos pedir ayuda porque nos creemos autosuficientes. Y vamos a estar trabajando en honrar a nuestro linaje familiar. Vamos, con este ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a estar honrando a papá y a mamá. Vamos a romper con ese patrón que has estado cargando por años y que no te corresponde. Esa herida no te corresponde. Entonces, van a tomar en su hoja o en su cuaderno, van a hacer 30 círculos. Van a hacer 30 círculos, se van a colocar
un círculo, perdón, un número a cada círculo, como lo ven allí, y van a colocar en el más grandecito la palabra yo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, mujeres? Cuando lo tengan listo, colóquenme uno en el chat para saber que ya hicieron todos los círculos en su hojita. Clary ya tiene todos los círculos. Ok, vamos a dar chancecito de que las demás chicas también lo puedan hacer. Beatriz está lista, perfecto, gracias. Beatriz, me encanta, ha estado muy participativa. Clary también, la felicito. Lamento mucho que las otras chicas se salieron, no terminaron el ejercicio, no continuaron. Verán la clase grabada porque ellas también pagaron este curso o este taller y no podemos tener resultados si no completamos la fase. Ok, entonces en el caso, ustedes, a mí me encantaría que abran su micrófono y me lo digan, pero si no, respeto su momento y yo quiero que cada una de ustedes me diga el primer número que venga a su mente. Sin pensarlo mucho, me van a dar un número en el chat o abre tu micrófono y dice, yo elijo tal número. Grady, yo elijo el 7. Beatriz elige el 7 lo tenemos acá. Ok. Y Clary dice el 23. El 23 está por acá. Por acá, el 23. Ok. ¿Y Marisela? Yo elijo el 30. Ay, Juana, bella, perfecto, el 30, muy bien. Bueno, entonces, en nuestro sistema familiar, yo lo represento, Agneris en el 11, perfecto, bella. En el sistema familiar Hellinger, él representa en círculos, en el método que él aplica, que dentro de cada círculo, quien se encuentra en cada círculo representa a ese ancestro o a ese patrón, a ese modelo familiar que está detrás de nosotros. Entonces, eligió el 7 Beatriz, ¿cierto? Entonces, aquí estoy yo, aquí estás tú. El 1 es mamá. Mamá va al lado izquierdo y papá va al lado derecho. El número 3 aquí sería la mamá de mi mamá, sería mi abuela. Y aquí está mi abuelo, sería el papá de mi mamá. Y aquí estaría el 7, sería la abuela de la abuela de mi mamá. Entonces aquí quédate con este 7 que sería tu bisabuela. Y así sucesivamente, este sería la tatarabuela, el tatarabuelo, y de este lado está papá, mamá, la mamá de mi papá, mi mamá, que sería mi abuelo, y así sucesivamente. Así son las generaciones. Y más hacia atrás podemos conseguir muchas más, pero trabajamos en esta oportunidad con 4. Y los que están de este lado son las tías, son las primas, los primos. Son esas otras mujeres que también de alguna manera ellas
no fueron incluidas propiamente en el sistema directo, pero que están allí. Entonces, parte de ese patrón que viene repitiendo hoy, no necesariamente porque nos han dicho, no, igualita, su mamá igualita, su papá. Puede ser que esté en esta área, en este clan, en el de las tías, en el de las primas. Probablemente quizás ni conociste, ni siquiera llegaste a escuchar de estas mujeres que estaban de este lado. Pero resulta que tú estás honrando hoy a la que estaba aquí, que fue la que no fue vista. En este caso, de este lado están como los hombres y de este lado están como las mujeres. Entonces, de allí viene a quién yo estoy honrando. El patrón de quién estoy honrando. Entonces, si te das cuenta, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos. Y ellos están esperando a ser vistos. Por eso se manifiesta a través de la herida emocional que tienes. Por eso se manifiesta a través de ese dolor. Por eso se manifiesta a través de esa ansiedad. Por eso se manifiesta a través de esa tristeza, de ese vacío. Por eso se manifestó a través del abandono. Porque yo vengo honrando o venía honrando a mi abuela materna. Y mi mamá siguió también la cadena, pero yo empecé a cargar con las cadenas de esta señora que era mi abuela y las de mi mamá. Y yo me convertí en la mamá de mi mamá porque mi mamá se quedó en la niña herida que nunca sanó, desconectada de su ser. Y yo asumí la responsabilidad de querer salvarla a ella. Por eso me hice cargo de mis hermanos a los 12 años. Y empecé a asumir responsabilidades que no me correspondían. Mamá vio que ella se empezó a hacer cargo de mis hermanos y dijo, lo está haciendo bien, ella lo está haciendo bien. Y de alguna manera lo dejó que así fluya. Hasta que entendí que no era así, que ese no es el equilibrio y que no me correspondía. Y así es el flujo del equilibrio de las energías maternas y las energías paternas. Hasta que no reconozcamos que venimos de un sistema familiar y no reconozcamos a mamá y a papá y a los abuelos, nuestros bisabuelos, los que estuvieron antes que nosotros, inclusive las tías, las primas, los primos, los tíos, no vamos a fluir. Vamos a estar actuando siempre con estos bloqueos. Pero hoy la buena noticia es que vas a romper con ese ciclo. Vas a romper con ese patrón repetitivo. Sanar es clave. Es necesario conectarnos con los vínculos de donde venimos. Y no importa de cuál clan veniste. No importa si en la familia había un alcohólico, si había un drogadicto. Él pertenece. El drogadicto vino a cumplir los que estuvieron antes, que no se atrevieron. Él se mostró rebelde y él vino a tomar ese lugar. Si él se volvió consciente, él lo va a sanar. Si no, lo traspasa a la siguiente generación. Por eso yo desperté. Yo tomé la decisión de sanar. Porque cuando entendí este flujo, dije, no quiero que a mis hijos les pase lo que me sucedió a mí. Pero peor aún, no quiero que a mis nietos les toque vivir de esta forma. Por eso me paré, como dicen en la brecha, y dije, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Pero yo rompo con este patrón. Ya basta que en mi familia las mujeres se divorcian, las mujeres son felices, las mujeres sufren por amor, son abandonadas, son rechazadas, son golpeadas. Y cuando vi que este ciclo se estaba cumpliendo en mi hija,
Eso me puso a reflexionar. Y fue cuando fui allá, me quebré, me rompí de nuevo y me encontré con mi verdad. Acepté a mi familia, a mi clan, de donde vivo. Hice las paces con ellos. En este caso, yo hice mi trabajo completo, se los quiero compartir, ustedes lo pueden hacer, pero no nos daría tiempo de hacerlo ahora. Pero sí les quiero compartir cómo llegué a esta conclusión. Fue lo que yo hice para cambiar la historia de mi vida. Y aquí reconocí, este es mi árbol genealógico o mi genograma. Entonces, acá yo le voy a explicar un poquito de, aquí está Grady, aquí está papá, en el cuadro son los hombres, mi mamá está por acá. Entonces, ¿quién era mi papá? Fumador, alcohólico, asmático, hipertenso y entre tantas otras cosas más que no me cabrían acá. ¿Cómo era el abuelo de mi papá? Él murió a los 72 años, lo abandonó, lo rechazó, no lo reconoció como hijo, nunca lo vio como hijo. Entonces, mi papá fue criado por su abuelo que lo maltrataba, lo golpeaba. Entonces, este papá era maltratador. Estas líneas que significan así, que las ven así, significa que mi relación con él no era buena. Mi relación con mi papá estaba rota, quebrada, porque no entendía por qué a los 12 hizo tantas cosas que a los 12 años se tuvo que ir de la casa. Y yo tuve que enfrentarme al mundo a los 12 años y cargar con sus responsabilidades. Mi mamá, pues, hipertensa, diabética, con artrosis, depresiva. Entonces, yo no conocí a mi abuela materna ni a mi abuelo materno, no los conocía a ningunos. Pero la historia, cuando empiezo a profundizar, es eso que les conté. Ella la regaló, no la reconoció, la maltrataba. Ellos se conocieron en una de esas noches locas y salió embarazada y nace mi mamá. De este lado son los hermanos por parte del papá o de mi abuelo. Eran 3. Mi mamá, esta es mi mamá. Hay otra hija antes y está un varón. Pero todos estos son los hermanos de mi mamá, los hijos que tuvo mi abuela. Todos fueron regalados, todos fueron abandonados, porque esta mujer estaba desconectada, dolida, estaba sumergida en el alcohol, en la prostitución. Pero seguramente mi mamá no comparte mucho la historia de ella porque no la recuerda, porque mi mamá se desconectó desde los 14 años y ni siquiera supo cuándo se murió, menos conoció a los que estaban acá, no, o sea, fue muy la mamá de ella. Me imagino que la historia fue aún peor porque esta mujer cargó también con muchas cosas y en una meditación que yo tuve profunda, yo me encontré con esta abuela, con ese abuelo que me quiso mucho, no me conoció o no. Sí me conoció, pero estaba muy pequeña, pero no disfrutamos mucho. Mi abuelo era abogado y murió a los 85 años de muerte natural. Pero mamá, las pocas veces que habló de él, hablaba muy bien. A pesar de que él abandonó, ella se sentía orgullosa que era un abogado, que era un profesional, pero no hablaba bien de su mamá. Resulta que yo tuve una relación con mi mamá tormentosa a lo largo de mi vida. Hoy la he sanado después de perdonar. Pero ¿qué patrón también me venía ahorrando? Acá. Entonces, mi mamá tuvo un hijo que fue una pérdida, no se supo si era hija o si era hijo, pero fue una pérdida. Después tuvo a mi hermana
antes que yo. Ella murió de de un infarto, tenía problemas de droga. No era la hija de mi papá la crió, pero este hombre, aunque no crió a esta hija, la obligó a tener relaciones sexuales. Era una violación a los 14 años. Eso me rompió mucho cuando me enteré. Por eso mi mamá se vio en la necesidad de denunciar. Y frente a mí, yo pude ver cómo los policías maltrataban a mi papá muy agresivamente. Y eso me quedó esa imagen por mucho tiempo. Y a pesar de que sabía esto, entonces yo le reclamaba a mi mamá por ese dolor que había visto. Pero también sabía que se estaba haciendo justicia. Mi mamá, sumergida en tanto dolor, bueno, aquí vengo yo, después de mi hermana, nazco yo, después viene mi otra hermana, esta hermana fue dada a mi abuela paterna para que la criara porque mi mamá atravesaba una crisis de nervios y por 12 años no tuvo contacto con ella. Entonces se van dando cuenta, ella fue abandonada, ella abandona. Aquí viene mi otro hermano con quien tengo una relación muy bonita, por esto esta línea es directa, porque con él también una relación muy bonita. Después viene mi hermanito Mauro, el que muere de neumonía a los 8 meses. Luego viene mi hermana, que murió atropellada a los 33 años por un vehículo, quedó desfigurada totalmente. También tenía problemas de droga. Luego está mi hermano, que en medio de toda esta separación, en medio de toda esta tormenta, mi mamá está embarazada, al mismo tiempo que esta hija también salió embarazada. Estas dos mujeres estaban embarazadas. Nunca supimos si este hijo era de este hombre o era de otro hombre, porque mi hermana después de eso también se entregó a la prostitución y nunca quiso revelarnos nada. Y se murió de un infarto por todo el dolor que mi hermana cayó, porque nunca expresó el dolor que esto le causó. Y me hubiera gustado decirle tantas cosas, pero no tuve el tiempo para decirle. Hoy ya no está en este plano, pero sé que cargó con mucho dolor, con mucha culpa, con mucha decepción. Luego mi mamá tiene este hijo que también, este hijo termina criándose en ¿cómo se llama esto? Como en un centro de acopio, algo así. Porque yo como menor de edad no me podía ser responsable de él tan pequeño. Y lo entregaron a un centro de esto que llevan a los niños. Y bueno, ya aquí atormentada con tantas cosas que había sucedido. Entonces, para remate en esa historia, mi mamá sale del centro donde había estado hospitalizada porque cuando ocurre todo esto, ella se desconecta de nuevo y hay que hospitalizarle. Duró como 4 o 5 meses en un psiquiátrico. Y yo sentí que ya no podía más y es allí cuando yo entonces salgo embarazada de mi hijo varón. El padre de mi hijo en ese entonces era un alcohólico, también desconectado. Pero ¿cuál era el patrón que yo venía buscando? Este patrón. Porque como fui abandonada, buscaba a alguien que me quisiera, alguien que me amara, pero atraía la porque este era el patrón. Entonces, mi mamá sale y conoce a otra persona que ya no es mi papá, que ya no es nada de esto, y sale embarazada. Y este hermano, que es el último de mis hermanos, a quien rechacé también porque me sentí traicionada en esta fase, porque ahora, entonces, como hacía yo y ahora me habían abandonado nuevamente y lo culpé a él,
y lo rechacé. Por mucho tiempo creo que mi hermano se acercaba y yo lo rechazaba, porque era producto de otra relación más. Entonces, este hermano muere ahorcado por problemas de droga a los 33. Cuando yo veo todo esto y ya mi hijo estaba en esa edad, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que sucede en mi familia? Que se mueren tan jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Y llegar a montar este esquema que ustedes ven ahí me costó lágrimas, me costó dolor, me costó hacerlo, porque no era tan fácil montarlo allí en esas figuritas, porque muchas veces ponemos resistencia a mirar lo que tenemos que ver, hasta que me dispuse y lo hice, monté aquí y entendí por qué, de dónde venían tantos dolores, de dónde venían, yo venía cumpliendo estos patrones, que aquí venía yo también, honrando el patrón de mi mamá y de mi abuela, y aquí yo tengo otra hija de un enfermero que sufría mucho de migraña. Esta persona es narcisista, también tenía muchas heridas, y ahí nace mi hija. Para el momento en que yo hice esto fue en septiembre del 2023, mi hija tenía 23 años. Cuando yo hago esto, que decido entonces romper con todo esto, que empecé antes inclusive de empezar a buscar las mentorías, pero sí ya sentía que no podía más con mi alma rota, y empecé a buscar espiritualmente la ayuda de Dios y de las consejeras o de las mujeres que me sostuvieron en ese momento, que Dios colocó como mis ángeles para ese momento y me ayudaron a través de sus consejos. Fue cuando dije, esto, basta. Entonces conocí a mi esposo actual, que es abogado, y con quien llevo una relación muy bonita hoy día, pero rompí el patrón. Rompí el patrón y dije, no más. Hoy día nos hemos fortalecido mucho más como pareja después de hacer todo esto que he venido haciendo. Entonces yo soy la segunda de 7 hermanos, 6 del mismo papá y mamá y 3 de hombres diferentes. Entonces yo venía honrando el patrón, y este patrón, el de mi mamá, pero reconocerlo y hoy poder decir, wow, todo lo que ocurrió en mi familia, he profundizado más allá. Entonces los reconozco a todos y las reconozco a todos, y es cuando empiezo a romper con este ciclo para abrirme a la posibilidad que vivo. Entonces, mis queridas mujeres, hoy quiero invitarlas a sanar la relación con mamá y con papá, porque hoy, después de haberme quebrado, haberme roto, haber dicho, muero a esto, para resurgir nuevamente, perdoné a mamá, perdoné a papá, y hoy tengo una relación excelente con ellos. ¿Y qué me llevó también a hacer este trabajo? Que había emprendido en 3 negocios diferentes y ninguno echaba para adelante. Y le ponía toda mi intención y le invertí dinero. De hecho, el último negocio le puse todos mis ahorros. Hice un centro, un salón de belleza como lo había soñado, con los colores que había soñado, con los colores de Barbie, porque era un sueño que yo tenía desde los 15 años. Pero no me conecté realmente en ese sueño desde la esencia, sino también desde el dolor y también de demostrar que yo sí podía. Este centro de belleza quebró al año o casi 2 años, que dije no puedo más porque me estaba desangrando. Y ahí me quebré nuevamente y dije, oh Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Porque yo tengo ideas maravillosas, porque yo a otros si les hago funcionar un negocio, porque sí puedo. Tuve que venir acá. Tuve que venir acá, ¿qué es lo que sucede? Y es como yo estaba alineada con mis padres. Hasta que no sané con ellos, no pude entender qué era lo que sucedía. Entonces, hoy quiero invitarte a que volvamos al origen. Vamos a hacer esta meditación luego, pero quiero que tomes
la foto de mamá y de papá. Tú puedes escribirle esa carta a mamá desde otro nombre, como lo hice yo, para que sanes con mamá y sanes con papá. En tu tiempo a solas, escribe esa carta. Admira de tu mamá todo lo bueno que hay en ella. ¿Y por qué tuvo ese comportamiento que tú? ¿Desde dónde? Mamá, sí, te dio lo que te dio porque era lo que tenía en sus manos. No a todas nos tocó ver a una mamá conectada desde el amor. Hay mujeres que sí, pero a otras nos tocó diferente. Entonces, vamos a volver al origen. Van a tomar la foto de mamá. Ténganla a su alcance. Vamos a empezar a conectar con ella porque mamá representa la vida, la nutrición, la ternura, la abundancia. Mamá es la que crea. Mamá representa cómo tomamos la vida y cuánto nos permitimos recibir. Sanar la relación con mamá abre el flujo del merecimiento, del amor propio y de la capacidad de confiar. Por eso es necesario que sanes la relación con mamá. Y puede que me digas, no, yo tengo una relación fabulosa con mi mamá. Aún así, vamos a buscar qué parte de mí en algún momento rechazó a mamá. Y si yo realmente sané con mamá, o si es momento de sanar con ella. ¿Y qué representa papá? Perdón. Papá representa la fuerza, la autoridad, también parte de la abundancia, el éxito profesional en las relaciones, en la vida. Papá es el mundo exterior. Papá nos da la voluntad de salir adelante. Por eso también tenemos que reconocer a papá. Tenemos que reconciliarnos con papá, a pesar de que no haya sido el papá, nosotras fuéramos. Pero hasta que no sanas tu relación con papá y con mamá, no vas a fluir. No vas a poder atraer esas relaciones auténticas. Porque si consigues a un buen hombre, lo vas a rechazar. Y siempre le vas a estar buscando qué es lo que no te ha mostrado. Te va a costar confiar. Y vas a buscar la manera de rechazar. Porque yo también viví esa historia. La vida también me presentó a un hombre maravilloso antes que mi esposo. Y esto nunca lo he confesado, nunca lo había dicho. Pero esa persona vino a mostrarme que el amor era otra cosa. Pero como yo estaba desconectada, yo dije, no, esto no es posible, esto no es cierto. Y hice todo para que ese hombre se fuera de mi vida. Y fue el único hombre, antes de mi esposo y después de las otras parejas que tuve, que me trató bonito, que me trató con amor, que no me ofendió, que no me golpeó. Pero como yo estaba acostumbrada y no había sanado, era el maltrato, este hombre me estaba mostrando otra cosa, que eso no era normal. Hice todo lo posible hasta que se fue de la casa. Se casó con otra mujer inmediatamente, porque él quería tener hijos y yo no podía darle hijos. Y además, ya yo no quería, porque entendía que no, o sea, en qué momento me va a fallar, en qué momento porque era 5 años más joven que yo. Pero ese hombre me mostró que el amor sí era posible.
me mostró una parte bonita y por eso me preparó para recibir al que hoy en día es mi esposo y valoro con toda mi alma. Y tuvo que ser así. Y eso ocurrió porque yo no me amaba, porque no me creía merecedora del amor. Porque sanar con mamá y papá es clave para la abundancia. La herida con mamá y papá se proyecta en tus resultados. Si hay rechazo, juicio, dolor hacia ellos, se corta el flujo de la vida. Porque el éxito, el amor, la prosperidad, las relaciones auténticas vienen desde ese flujo. Ellos nos dan la vida, ellos nos dan el éxito. Y hasta que no estemos alineados con este ciclo, vamos a tener problemas hasta con el dinero. Entonces te invito a que tomes la foto de papá y de mamá, las mires, ponla frente a ti. Si no las tienes impresa en un celular y si no las tienes en el celular, visualízalos. Con los ojos abiertos, míralos. Y entonces voy a subir un poquito a la música. Y vas a cerrar los ojos ahora, vas a respirar. Con las fotos en tu corazón. Cierra los ojos. Comienzas a respirar profundamente. Suave. Imagina esas raíces cálidas llevando tu energía hacia la tierra, hacia tus orígenes. Visualiza a tu madre y a tu padre frente a ti. Míralos. Mira tu linaje detrás de ellos. A los abuelos, a las abuelas, a las tatarabuelas y a todas esas mujeres que estuvieron detrás de ti, antes que tú. Deja que la energía de la vida fluya. Y di internamente, gracias. Me abro al perdón. Me abro a la sanación. Mira a papá y a mamá desde el amor. Diles, gracias por darme la vida. Gracias por sostenerme con los recursos que tenías en tus manos. Gracias por elegir darme la vida.
respiras, Noelia. Y dile, mamá, papá, hoy los veo. Hoy los reconozco. Que ustedes me dieron lo que mejor podían hacer. Si no me abrazaste, si no me dijiste que me amabas, es porque ni siquiera escuchaste esa palabra. Y que tú tampoco. Aprendiste a ser mamá con las manos vacías. Pero hoy reconozco en el flujo de la vida, en el equilibrio, que ustedes son mi abundancia, mi vida, mi éxito. Y que sin ustedes no hubiera sido posible estar aquí. Quiero que mires a mamá y a papá y le digas mentalmente, si lo puedes hacer con tus palabras, mucho mejor. Querida mamá, querida abuela, o quien sea que te hayas identificado, ¿de quién vienes repitiendo ese patrón? Ese dolor que no es tuyo, que no te corresponde. Gracias por mostrarme este patrón con tu vida. Hoy lo reconozco. Hoy lo honro. Y hoy decido no repetirlo más. Yo soy la mujer que elige hacerlo diferente. Y me permito vivir en paz, en amor y en libertad. Hoy dejo de cargar con la herida del abandono, con la herida del rechazo, con la herida de la traición, de la humillación o de la injusticia, o con ese dolor que es el con el que has estado cargando durante todos estos años, con ese vacío. Y me doy permiso de vivir desde el amor, desde la abundancia, desde la libertad, desde la paz. Que vine a esta vida para ser feliz, no para sufrir. Hoy honro tu historia, que llevo en mi alma, pero hoy elijo vivir mi propia vida. Gracias mamá y papá, porque ustedes son los grandes, yo soy la pequeña. Gracias, gracias, gracias. Hoy les pido que me den su bendición para hacerlo a mi forma, a mi manera. Ya no quiero seguir repitiendo su modelo. Hoy les devuelvo a ustedes lo que les corresponde a ustedes. Y que todo esto sirva de abono a la tierra, para nutrirla, para fortalecerla, para que todo esto se convierta en amor,
en vida, en una tierra fértil. Hoy me abrazo, hoy me elijo. Le digo a ese dolor que me acompañó durante tanto tiempo, que gracias por mostrarme lo que viniste a mostrar, pero ya no te necesito. Hoy elijo vivir a mi manera. Hoy me elijo a mí. Gracias, gracias, gracias. Haz una respiración. Te voy a dejar unos segundos. Me quedaré en silencio para que escuches tu alma. Para que conectes con ese momento, con aquello que causó papá, causó. Lo que hoy los mires con amor. Decidas perdonarlos desde el corazón. Y cuando estés lista, puedes volver aquí y ahora. Puedes abrir tus ojos. Y repites esta frase con los ojos abiertos que te muestro en la pantalla. Tomo la vida de ti, tal como vino. Tú me la diste. Y con eso me basta. Hoy elijo vivir en paz. Hoy elijo vivir en paz con mi historia. Me dejo vivir en paz como mi historia. Sanar con mamá y papá es sanar de raíz. Cuando nos miramos con amor, abrimos el camino para lo nuevo. Nueva versión nace del respeto profundo hacia tu origen. Hoy comienzas tu renacimiento. Hoy empiezas a escribir tu historia desde tu esencia. Hoy empiezas a romper patrones. Ya no le debes lealtades a nadie, te lo debes a ti misma. Y mujeres hermosas y preciosas, hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecerles profundamente que se hayan quedado hasta el final. Y me gustaría escucharlas
¿Qué te llevas hoy de este espacio sagrado? Puedes hacer una pausa, respiras profundo y permítete integrar todo lo que hoy hemos visto. Y cuéntame qué emoción se movió dentro de ti. ¿Qué parte de ti se sintió vista o abrazada hoy que decides llevarte contigo y no soltarás más? Lo que has hecho hoy, tu alma te lo agradece por haber elegido sanar una parte de tu historia y de tu vida. No estás rota, estás despertando la luz que llevas dentro. Recuerda, lo que no se nombra no se sana. Hoy has tomado la decisión de honrar a tu linaje, de liberarte de esas cargas que habías traído por años, y que hoy este taller solo sea un canal para seguir abriendo puertas, para seguir sanando. Y aquí pues está su mentora, una mentora que ha recorrido el camino y que conoce los dolores que ustedes también han experimentado, porque yo también los tuve, pero hoy he sanado, hoy he vuelto a mí, hoy vivo feliz, ya no sufro de insomnios, ya no necesito de aprobaciones, hoy he superado todo esto. Por eso hoy estoy acompañando a otras mujeres, porque las puedo entender cuando me dicen, es que tú, puede ser que me digas, es que tú no sabes tal cosa. Que ya te compartí parte de lo que es mi historia. Pero hoy la comparto porque ya no me duele. Contar mi historia ya no me duele. Hoy la abrazo con amor. Yo reconozco, y si me preguntaras, si la vida te diera la oportunidad de volver a nacer, ¿cambiarías a tus padres? ¿A tu familia? No, yo volvería a elegir a ellos. Porque gracias a esos padres y a esa familia, yo soy quien soy hoy. Puedo mirar la vida como la veo hoy. Y aunque dolió muchísimo, también hoy me he podido convertir y transformar todo ese dolor en amor. Yo puedo sentir compasión por otros. Aprendí a ver las oportunidades en cada desafío y hacer luz en el camino para otros. Bueno, mujer, me encantaría escucharlas. ¿Qué te llevas hoy? ¿Resonó algo de esto contigo? ¿Sientes que este taller te aportó valor? Hoy voy a hablar. Ya va. Permítame un momentico para quitar acá esto. Permítame un segundito para quitar acá el sonido. Ok. Vuelvo aquí con ustedes. Ajá. Te escucho, hermosa. Dándote las gracias por este taller que de manera personal pues me ha llenado mucho, me ha ayudado a identificar esos miedos, esas heridas que las tenía pero no tenían nombre y ya puedo identificarlas, que estaban ahí en mí desde mi niñez, y repitiendo patrones. Muchas veces yo confundía todo lo que me pasaba, decía, bueno, es porque estoy pasando por un duelo, porque tengo una tristeza, por la pérdida de mi hija, pero eso es una parte de lo que me estaba afectando, porque también tenía otras heridas desde mi infancia, patrones que repetía desde mi
desde mis antepasados, de mi linaje, y pude identificar algunos en este taller mientras tú ibas hablando, y me llevo pues mucho aprendizaje, paz ante todo, a soltar aquello que me pesa y a recibir y abrir mi corazón a lo que me merezco, el amor, la abundancia, la paz que tanto necesito y estar dispuesta a recibirlo. Eso me llevo en el día de hoy. Tan bella, gracias Clara y te felicito por darte este espacio. Y gracias también por darme la oportunidad de acompañarles y de compartir parte de mi historia y de mi vida, que sé que mi historia es la historia de cualquiera de ustedes y solamente quería mostrarte el camino, cómo fue mi recorrido y cómo le he logrado superar estas barreras y estos desafíos. Gracias, Clary. Un abrazo. Gracias. Igual. A ver, mi hermosa Beatriz, me encantaría escucharte, hermosa Beatriz. Dice aquí iPhone, a Beatriz, muchísimo. A ver, dice nuestra querida Beatriz, muchísimo. Hola, qué pena. Bueno, me conecto por voz. Ay, me encanta, me ¿Qué es lo encanta. que te gusta? Me Lady, encanta. muy agradecida contigo. La verdad fue desde el principio lo tomé, descansé un poquito mientras pues la cita que te comenté, pero la verdad con este taller logré identificar algunos, a ver, algunas diferencias con mi mamá que he tenido con mi mamá toda la vida. Y lo que te escribí, y esas ganas como de completar algunas cositas que me quedaron como pendientes por preguntarte, pero no quise interrumpirte. Entonces, como seguir contigo, una conversación para completar un poquito más este proceso que la verdad me ha dado súper duro, que ya logro entender, sí, muy duro porque ha sido de toda la vida. Eh, no, enriquecedor, súper lindo el taller, me encantó. Mi Gracias, gratitud hermosa. infinita hacia ti. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Beatriz. Me hace muy feliz escuchar y me honran tus palabras. Y claro que sí, yo tengo programas donde profundizo más porque estos temas hay que profundizarlos, hay que hacerle Sí. más entrega. Y sí, Ujú. claro que sí. Ahora mismo yo estoy terminando una mentoría, estoy acompañando como a unas 7 mujeres. Tengo varios programas, entonces yo te voy a escribir y te voy a mostrar a ver cuál de ellos resuena contigo. Y claro que sí, también si quieres un acompañamiento personalizado, también lo hago. Ahí tengo, Porque eso fue un abrebocas para mí. sí, esto es un abrebocas. La verdad es Sí. que este taller lo he preparado con mucho amor. Esto es una preparación espiritual de semanas, de creo que 2 meses llevo preparando esto, porque esto no es algo así que Grady se le ocurre y dice, me van Ujú. poniendo, y este es el legado que yo quiero dejarle al mundo. Yo le digo a mi esposo, cuando yo me muera, quiero que en mi lápida se diga, Grady fue una mujer que inspiró a millones de mujeres para que despertaran su luz, para que conectaran con su esencia y empezaran a manifestar relaciones auténticas, pero sobre todo la relación con ellas mismas. Una mujer que influyó en la vida de muchas mujeres. Y eso es el legado que tengo como meta y como propósito. Por eso no me canso. Y para mí cada mujer que me hace saber comentarios como los que tú me estás haciendo saber me motivan a seguir trabajando más y más en ayudar a otras mujeres. Porque sí sé No, que el mundo necesita escuchar tu no historia. puedes dejarlo, la verdad. Es todo, hay mucha gente que te necesitamos. Entonces, te animo a que sigas con ese entusiasmo, con ese amor, con esa luz, porque de verdad que ayudas muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Está bien. No se me vayan a desconectar, que tenemos que cerrar esto como lo empezamos, con una oración, con una conexión espiritual, dando gracias a Dios por habernos permitido lo que hoy nos ha permitido. Así que bueno, a ver, gracias hermosa Beatriz. Luego te contacto y nos escribimos. Me encantaría escuchar aquí, como veo a Marisela. Marisela, sí. O me encantaría escuchar a Juana. Yo tengo otra Juana en mi otra mentoría.
Hola. Juana es una mujer, la Juana que tengo en la otra mentoría, una mujer que ya está cerca de los 60 años. Y les comento esto porque Juana está en mi mentoría, llegó con muchas heridas y con muchas confusiones. Y es una de las alumnas más avanzadas que tengo en este proceso. Admiro mucho a Juana porque en verdad que ella llegó en unas condiciones tan deprimidas y hoy cómo está sanando. El Y Juana a día, los casi 60 pudo haber dicho, no, ya esto no es para mí. Bueno, mi Juana hermosa, te escucho a ti. el día de ayer usted me comentó algo y entiendo que si estoy ahora delante de esta PC, de esta computadora, es porque Dios así lo ha querido y, y soy privilegiada. Eh, Tuve situación con la energía eléctrica porque soy de República Dominicana y a veces aquí se dan unos buenos apagones. No pude estar desde el principio como quise, pero lo poco que me he llevado del tiempo que tengo aquí no tiene desperdicio y tiene una profundidad enorme para mí. Me tengo los ojos llenos de lágrimas porque he podido entender la profundidad de lo que como familia nos pasa, por eso del linaje y los ancestros. Es muy profundo. Eh, voy a hacer, voy a tratar de hacer el patrón que vi que usted puso para conocer con más profundidad mi vida, la de mi familia, y, y he podido conectar con algunas emociones que antes no entendía. Gracias del alma. Y este es un buen comienzo de muchas cosas buenas que inician hoy. Bendiciones del alma. Amén. Gracias, gracias. Gracias a ti por darte la oportunidad, por confiar, porque ninguna de las que están acá nos conocemos, ninguna está aquí porque nos hayamos visto antes, confiaron en lo que vieron, en la energía. Algunas de ustedes me han comentado, es que cuando hablé contigo, cuando te escuché, hubo algo, alguna energía que conectamos y es así. Nosotras nos atraemos porque somos energía. Y escucharlas hablar desde sus presentaciones para mí ha sido una bendición. Escucharlas cómo se van hoy, esto no tiene precio. Esto es algo del alma y me motivan a seguir brindándole al mundo más y más. Pronto voy a estar haciendo un taller presencial en República Dominicana, así que les haré saber para que estén presentes porque estos procesos, esto es simplemente un abrebocas. Para poder sanar necesitamos profundizar más y más. Pero me alegro de saber que yo hoy estoy abriendo un portal. Así que bueno, gracias Juana por compartirlo y como bien lo dijiste, Dios te ha privilegiado con que estés aquí, te ha dado esa bendición. Gracias Juana, bendiciones, luego te puedo escribir y podemos seguir. La idea no es que se pierda esta conexión, sino que yo siempre estoy haciendo Zoom, Live, este tipo de programas, porque ya forman parte de mi forma, de mi nuevo estilo de vivir y mi vida, como dicen. Dios continúe bendiciéndola y que pueda continuar con ese legado de poder ayudarnos, porque bastante que nos hace falta poder tener ese bastón de tener a alguien que se preocupa y que sepa que necesitamos colaborarnos, necesitamos ayuda. Dios las bendiga y a todas y a usted que las siga bendiciendo para que continúe haciendo lo que está haciendo. Bendiciones. Gracias, gracias, hermosa, gracias. Me queda Marisela, tenía en el grupo, se me salió creo, Nicole. Nicole también tiene una historia muy bonita y me hubiera gustado que se hubiera quedado hasta el final. Hello, hello, hello. Ah, Nicole, estás aquí. Ah, es que te estoy diciendo, ah, ve, Nicole, No, ¿viste? es Marisela, Marisela. Ay, Marisela. Ok, ok, hermosa. No sé por qué te tenía acá como Nicole. Bueno, está bien, qué bueno. Sí, me sirvió mucho porque he estado muy triste porque perdí mi madre hace un mes y estoy muy aislada. eh,
pensé, mi mamá se me fue, yo tenía algo con ella, que desde pequeña tuve unos traumas con ella, que lo llevaba dentro y al final yo le pedí perdón, pero yo tenía siempre esa rebeldía con ella y nunca, nunca la podía abrazar. A veces la rechazaba, pero a pesar de todo nunca me descuidé de ella. Pero después que se fue, un dolor muy grande, porque nunca la pude abrazar, que nunca pude perdonarla. Fluye, hermosa, fluye, porque estás sanando. Lo que estás haciendo es maravilloso, lo estás reconociendo. Y estamos aquí para acompañarte, estamos aquí contigo, sintiendo también ese vacío y ese dolor. Pero desde pequeña he tenido mucho rechazo y todo eso ha sido un sufrimiento. Fui la única hija, nunca se lo perdoné eso tampoco, porque mal pasé mucho siendo una sola hija. He tenido que batallar contra viento y marea. He salido debajo, como dicen, de camiones. He tenido que irme lejos, cuidarme de un esposo que me maltrataba. Y las cadenas siguen con mis hijos. Y ahora queda el sufrimiento de mis hijos. Yo quiero tratar de sanar. Si hay otras personas que han sanado, porque yo no puedo hacerlo. Pero sí estoy preparada para sanar, para que mis hijos también se sanen, porque el tener el rastro de que ellos llevan, yo también tengo un cargo muy grande de conciencia, porque yo cuando mi esposo me maltrataba, tenía una hija que se parecía mucho a él. Y yo la rechazaba, la empujaba, ella era bien amorosa y yo nunca dejé que ella se acercara. Y la maltraté, la comparaba con la otra. Y mi hija ahora tiene un sufrimiento que yo no me lo perdono. Es rebelde, me lo echa en cara. Eh, a veces creo como que me salió media trastornada, porque eso a ella no tiene yo le digo, ella no tiene esa, siempre vive diciendo que yo no la quiero, que yo nada más quería a las otras, vive peleando con las otras dos porque dice, ella se siente rechazada completamente. Y eso mismo ella está enfocándola a sus hijos. O sea, ¿Ves cómo se va repitiendo el patrón? sí, se está repitiendo el mismo patrón. Pero tú lo puedes romper, de hecho estás aquí, ya estás rompiéndolo, ya estás reconociéndolo. Y antes no podías porque no entendías o simplemente te adaptaste a que eso era lo normal y que así eras. Pero hoy, hermosa, hoy la vida, Dios te dice que eres preciosa, que eres única y que con todas tus sombras, aún así te ama y que tienes mucho para dar. Permíteme un momento que voy aquí a cerrar la grabación.